4xy' menos y igual a 0. Ecuación de Cauchy-Euler porque los coeficientes no son constantes, son indeterminados, son variables, que es en términos de la x, y la potencia de cada uno de nuestros coeficientes es igual al orden de la derivada. Aquí tengo x cuadrada porque está multiplicando la segunda derivada. Aquí está x a la 1 porque está multiplicando la primera derivada y aquí no hay x. Bueno, entonces es una ecuación de Cauchy-Euler y entonces, además es una ecuación homogénea. Sabemos que siempre tenemos que proponer como solución una potencia de x, y igual a x a la m. Bueno, si esta es solución, entonces derivamos dos veces para ver si es efectivamente cierto. Entonces, la primera derivada es m por x a la m menos 1, porque es la derivada de una potencia y así se deriva una potencia. Como es doble derivada, vuelvo a derivar y entonces la segunda derivada es igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Bueno, ya tengo allí mis dos derivadas. Ya que tengo mis dos derivadas, entonces ahora sí hago la sustitución para ver cuál es la solución. Comienzo entonces. ¿De dónde entonces obtengo lo siguiente? Vean, tengo aquí 4x cuadrada y' más 4xy' menos y es igual a 4x cuadrada por lo que vale la segunda derivada, que es m por m menos 1 por x a la m menos 2, más 4x por la primera derivada, que es m por x a la m menos 1. Menos finalmente lo que vale y, pero lo que vale y es x a la m. Ahí está. Bueno, entonces, si yo hago aquí esas multiplicaciones que tengo de las potencias de m, puedo observar que al multiplicar x cuadrada por x a la m menos 2 me da x a la m. Lo mismo ocurre con este término. X a la 1 por x a la m menos 1 también me da x a la m, porque recuerden que estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base. Lo único que hago es sumar los exponentes. 2 más m menos 2 me da m simplemente. Entonces aquí voy a escribir ese resultado y me queda 4m o x a la m por m menos 1 es más 4x a la m por m menos x a la m. Ya que lo tengo de esta manera, puedo observar que en cada uno de estos términos que me quedan, tengo en común como factor mi potencia de x a la m. Lo factorizo y dentro escribo lo que me sobra. Una vez que abro aquí, por favor, quienes no hayan encendido su cámara, Anadel y Gonzalo, continuando, si yo factorizo la potencia x a la m, me queda del primer término el 4 por m menos 1, más del segundo término también me queda el 4m, y del último término me queda menos 1, pues quité el x a la m. Y esto, no se me olvida, como es una ecuación homogénea, está igualada a 0. Ahora, esto implica, si ustedes vieron con detenimiento el video, les digo que siempre el dominio de definición de esta ecuación diferencial son para los positivos. Claro, puede ser también para los negativos, pero nunca el 0. Entonces eso significa que la x no puede valer 0 nunca.
Como X no puede valer 0, entonces esta multiplicación de estas dos cantidades para que sea 0, necesariamente es porque esta ecuación, que sería el equivalente a la ecuación característica de las ecuaciones con coeficientes constantes, tendría que ser la que vale 0. Entonces esto implica que 4m por m menos 1 más 4m menos 1 es igual a 0. Es decir, que si efectivamente esta x a la m es solución de la ecuación diferencial, es porque esta ecuación tiene que ser cierta, tiene que ser igual a 0. Si yo la resuelvo, m, recuerden que me está representando, de acuerdo a la solución que proponemos, el exponente de esa potencia. Bueno, pues vamos a resolverla entonces. La resuelvo y para ello, pues desarrollo aquí entonces este producto que me están indicando. 4m por cada elemento que está allí, entonces me queda 4m por m, me queda 4m cuadrada. 4m por menos 1 es menos 4m más 4m menos 1 igual a 0. Ahí está. Bueno, entonces, eso significa, si nos fijamos, que los términos en m desaparecen, sobrevive nada más el término cuadrático, que es 4m cuadrada menos 1 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática incompleta, es fácil de resolver. Despejo la m cuadrada, entonces el 1 lo paso del lado contrario de la igualdad, con signo contrario, entonces me queda que 4m cuadrada es igual a 1. Ahora me estorba el 4, que para despejar a la m cuadrada, como está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado y obtengo que m cuadrada es igual a 1/4. Esto significa lo siguiente. Si saco aquí raíz cuadrada, obtengo que m1 es igual a la raíz cuadrada o menos la raíz cuadrada de 1/4, que es 1/2, menos 1/2. O bien, m2 es la solución positiva, que sería 1/2. Ya tengo allí mis soluciones y entonces ahora sí ya puedo concluir. Por lo tanto, mi solución general es igual a la constante 1 por x a la menos 1/2 más la constante 2 por x a la 1/2. Y esa es mi solución ya de mi ecuación diferencial. Y ya habríamos terminado. Ahí está ya la solución. Muy bien. ¿Dudas? Aquí es. Pide que se resuelva la siguiente, que es x cúbica por la tercera derivada de y con respecto a x de tercer orden, menos 2x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x de segundo orden, más 4x por la derivada de y con respecto a x, menos 4y igual a 0. Bueno, ahí está entonces nuestra ecuación diferencial. Vamos a resolverla. Nuevamente es una ecuación de Cauchy-Euler porque los coeficientes no son constantes, son variables, pero los coeficientes están dados en términos de la x. Y además, la potencia de cada coeficiente coincide con el orden de la derivada. Este es x cúbica y está multiplicando la tercera derivada. Aquí tengo la potencia cuadrada y está multiplicando la segunda derivada. Aquí tengo x a la 1 y está multiplicando la primera derivada. Aquí ya no hay x y está la variable y nada más. Entonces, tenemos aquí nada más esta ecuación que es homogénea porque está igualada a 0. Entonces, ya sabemos que la propuesta de solución para esas ecuaciones siempre es la misma. Suponemos
que la solución es una potencia de x. Entonces, nuevamente, decimos aquí que nuestra propuesta es que sea y igual a x a la m. Y entonces obtengo las sucesivas derivadas. Voy a simbolizarlo como están aquí, es exactamente lo mismo. Entonces, la primera derivada de y con respecto a x es m por x a la m menos 1. Así se deriva una potencia de x. Pero a su vez, si saco la segunda derivada de y con respecto a x de segundo orden es igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Que a su vez, esto significa que la tercera derivada de y con respecto a x de tercer orden es igual a m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Ahí están mis tres derivadas. Ya que tengo entonces mis tres derivadas, hago la sustitución igual que hace un rato. Entonces, ¿de dónde? Tengo lo siguiente. X cúbica por la tercera derivada de y con respecto a x de tercer orden menos 2 veces x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x de segundo orden más 4x por la derivada de y con respecto a x menos 4y es igual a, hago las sustituciones y tengo aquí que es x cúbica por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3 menos 2 veces x cuadrada, que multiplica la segunda derivada de y, que ya sabemos que nuestra propuesta nos da que eso es igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Más 4x por la derivada de y, donde la derivada de y obtuvimos que es m por x a la m menos 1. Y finalmente, menos 4 veces lo que vale y, pero para nosotros y es la potencia x a la m. Bueno, ya está allí hecha la sustitución. Ahora sabemos que si hago estos productos de las potencias de x que aparecen en el primer término, x cúbica por x a la m menos 3, necesariamente me va a dar x a la m. Entonces voy a tener aquí m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m. Menos, voy a obtener lo mismo, x cuadrada por x a la m menos 2, ya sé que voy a obtener x a la m y me va a quedar 2m por m menos 1 por x a la m. Más, esto ya no lo puedo modificar, se queda así. X por x a la m menos 1 es x a la m, 4m por x a la m, y esa es la que no puedo modificar, que me queda como 4x a la m. Sin embargo, puedo observar que en cada uno de estos términos que tengo, estos 4 términos, tienen en común la potencia de x a la m. Entonces, x a la m lo puedo factorizar. Abro ahí un corchete y escribo dentro cada una de las cosas que me sobran de los términos. Del primer término, ya quité la potencia de x, me sobra m por m menos 1 por m menos 2. Y del segundo término, ya le quité la potencia de m, me queda 2 por m menos 1. Del tercer término, le quité la potencia de m, me queda nada más 4m. Y del último término, le quité el x a la m, me queda menos 4. Cierro esto, y esto, como es una ecuación homogénea, está igualado a 0. Bueno, ya que lo tengo escrito de esa manera, una vez más, tengo la multiplicación de dos cantidades, que es esta potencia de x y esta cantidad igualada a 0. X a la m nunca puede ser 0, por el dominio que estamos tomando, que las x nunca van a ser 0. Entonces, lo único que puede ser 0
Es esta ecuación. Sería nuestra ecuación característica. Entonces esto implica que necesariamente m por m menos 1 por m menos 2 menos 2m por m menos 1 más 4m menos 4 es igual a 0. Bueno, claro que podría yo desarrollarlo a esta ecuación. Me daría una ecuación de tercer grado, porque tengo aquí m por m sm cuadrada y por m sm cúbica, y podríamos hacer todo el análisis que sabemos hacer, y eso es válido, por supuesto, pero también puedo ser un poquito observador y me puedo dar cuenta que en esos dos últimos términos que tengo aquí, los voy a marcar, estos dos últimos términos, si yo me doy cuenta, tengo algo en común. ¿Qué es lo que tengo en común? Tengo en común el 4, y si lo factorizo, me va a aparecer el m-1 que aparece en este segundo término y el m-1 que aparece en el primer término. Entonces, seguramente eso me conviene más. Entonces, tengo aquí m por m menos 1 por m menos 2 menos 2m por m menos 1 más... Factorizo el 4, abro paréntesis, ya le quité 4 a ese primer término, me sobra la m nada más, del segundo me sobra el signo menos, y como le quité el 4, me queda el 1, y esto es igual a 0. Con esto puedo observar entonces que tengo en común de esos tres términos que están escritos, m menos 1. Y m-1, m-1, m-1 lo voy a factorizar, y entonces esto implica que lo puedo escribir de la siguiente manera. m-1 por, ya factoricé el m-1, abro aquí un corchete y dentro voy a escribir lo que me sobra de cada término. Del primer término me sobraría m por m menos 2. Lo escribo. m por m menos 2. Del segundo término me sobra el menos 2m, menos 2m. Y del tercer y último término me sobraría el 4, más 4, y esto está igualado a 0. Muy bien, ya lo igualé a 0. Eso significa que, fíjense bien, probablemente pueda yo factorizar esta expresión, la voy a desarrollar. Esta m multiplica a cada elemento que está dentro de este paréntesis, y entonces tendría m por m es m cuadrada, m por menos 2 es menos 2m, menos 2m y más 4, y esto es igual a 0. Si hago aquí las simplificaciones correspondientes, ahora me queda m menos 1 por m cuadrada, menos 2, y menos 2 es menos 4m, más 4, igual a 0. Bueno, esto significa lo siguiente, que tengo m menos 1 por, factorizo, esto se puede factorizar, m cuadrada menos 4m más 4 se puede factorizar como m menos 2 al cuadrado, y esto es igual a 0. Ya quedó allí factorizado. Esto significa entonces que tengo lo siguiente, ya que está allí factorizado, significa, primero, que voy a tener aquí una raíz repetida. Eso significa que m menos 1 es igual a 0, o m menos 2, y no se me olvida que esto está repetido, es igual a 0. Entonces, esto significa lo siguiente, que m1 es igual a 1, o m2 es igual a m3, porque hay una repetición, es igual a 2. Ahí está. Ya que tomé en consideración esa repetición que puedo tener, entonces ya puedo concluir cuál es la solución. Por lo tanto, mi solución general es la siguiente. La constante 1 por x
Recuerden que lo que obtuvimos fue el valor del exponente, es x a la 1, simplemente es x, más la constante 2 por x cuadrada. Ese es el exponente de la x. Pero como hay una repetición, entonces es más la constante 3 por x cuadrada logaritmo natural de x. Acuérdense que cuando hay repeticiones aparecen potencias de x, dependiendo del número de repeticiones que tengamos. Todo eso viene en el video. Y ahí está. Ya está allí la solución, ahora sí, de esta ecuación diferencial. Muy bien. ¿Dudas antes de continuar? Número 16. Dice que tenían que resolver esta ecuación diferencial. X cuadrada por y' menos y' igual a 0. Esto está mal. No se puede resolver si está escrita de esta manera. Y está mal, pues aquí corregir. Es x por y, es x por y' menos y' igual a 0. Hay que hacer esa corrección. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, una vez teniendo hecha esa corrección, ya se puede resolver. La número 16, voy a hacer ahora la número 16. De x bi' más 3x igual a 0 con las siguientes condiciones iniciales. Cuando t vale 0, x es igual a menos 3. Y cuando t vale 0, x' vale menos 2. Y ahora sí, dice lo siguiente, las instrucciones para la 16 y la 17 son las siguientes. Dice, en los problemas siguientes, describa una posible interpretación física del problema dado. Por allí alguien me escribió que tenía dudas de qué es lo que tenía que hacer, pero pues allí claramente les dice que lo único que tienen que hacer es describir una posible interpretación física del problema. No les dice en ningún momento que resuelvan la ecuación. Simplemente es dar una interpretación física. ¿Sí? Entonces, las instrucciones allí dicen claramente lo que tienen que hacer, dar una interpretación física y se acabó. Bueno, vamos a resolverla. Fíjense bien, solución. Entonces, lo primerito que nos tenemos que dar cuenta es que la ecuación diferencial tiene la siguiente forma. Entonces, lo voy a escribir aquí. Como la ecuación diferencial es de la forma m por la segunda derivada de x con respecto a t de orden 2 más k por x igual a 0, entonces podemos hacer las siguientes identificaciones. Primero, si tiene esta forma, tengo esta m que es la masa, físicamente es la masa por la segunda derivada, más una constante k por la x, vean que tiene esa forma igual a 0. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la masa es igual a 4/32 y que la constante k vale 3. Bueno, pero además, recordamos también
El hecho de que tenga yo estos números 4/32 me hace recordar una cosa, que eso seguramente está en el sistema inglés. ¿Por qué? Porque recordamos que el peso de un objeto está definido siempre como masa por aceleración debida a la gravedad, y que si yo la despejo, la masa, pues sería el peso entre la aceleración de la gravedad. Sí, pero la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso es que me doy cuenta que es el sistema inglés. De acuerdo con esto, si hago la identificación, puedo concluir que, por ejemplo, el peso del objeto es 4 libras, el sistema inglés, y mi G, pues es la del sistema inglés, G es igual a 32 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa? Que esta masa está dada en sistema inglés. La masa, la voy a simplificar ya, 4 tiene cuarta, 32 también, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 32 es 8, entonces tengo un octavo de slug. Ahí está en sistema inglés. En consecuencia, la K también está en sistema inglés. Tiene unidades de libras, si se mide la fuerza en sistema inglés, libras sobre pie, libras por pie. Ok, ahí está. Las condiciones iniciales, esta es la posición al tiempo cero, es decir, la posición inicial. ¿En qué unidades va a estar la posición inicial? Va a estar dada en pies. Eso quiere decir que esta posición inicial al tiempo cero es menos 3 pies. Y esto significa que la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, pues es la velocidad. Eso significa que es la velocidad del sistema inglés, la velocidad inicial, porque es al tiempo cero. Es decir, tendría como unidades menos 2 pies sobre segundo. Ok, teniendo todo esto, entonces ahora sí, ya voy a dar la interpretación física. La interpretación física sería algo como esto: un cuerpo cuya masa, ya sabemos cuál es la masa, cuya masa es de 1/8 de slug, sujeto a un resorte, se suelta desde un punto que está tres unidades, bueno, pies, porque en este caso lo estamos midiendo en pies, que es el sistema inglés, 3 pies sobre la posición de equilibrio. Acuérdense que aquí en el video yo les dije que por convención para ese tipo de problemas nos conviene siempre tomar hacia arriba de la posición de equilibrio como lo negativo y hacia abajo lo positivo. Pues como aquí tiene signo negativo, quiere decir que está 3 unidades o 3 pies sobre la posición de equilibrio. Sobre la posición de equilibrio. Con una velocidad inicial
con una velocidad inicial, que es mi otra condición inicial, con una velocidad inicial, como tiene signo negativo, una vez más, la condición nos acordamos, hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo, con una posición inicial. Mariana, creo que no estás. Entonces, con una velocidad inicial dirigida hacia arriba, de 2 pies por segundo. Como se trata de un resorte, como lo estoy interpretando, además sé cuál es el valor de la constante del resorte. Mi resorte tiene una constante de 3 libras por pie. La constante del resorte es de 3 libras por pie. Y ahí está. Esa es la interpretación física posible de este problema. ¿Y ya quedó? ¿Dudas antes de continuar? Por supuesto, tipo, igualito, pero es algo que hago en el video también. Barrera, Salazar, Lourdes, Mariana, ¿dónde Aaron? El número 22. Vamos con el número 22. Donde el número 22 les establece ahora lo siguiente. Fíjense bien, dice: una masa de 20 kilogramos se sujeta a un resorte. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, calcular la constante K del resorte. Si la masa original se reemplaza por una de 80 kilogramos, calcule la frecuencia del movimiento armónico simple. Si leemos con atención el problema, me pide no una, me pide 2 cosas. Pues lo voy a dividir en incisos, aunque no esté originalmente dividida en incisos. Y lo voy a hacer en el orden que me piden, porque seguramente la respuesta de lo primero que me piden es necesario para poder resolver lo segundo que me está pidiendo. Entonces voy a leer nada más hasta la primera parte. Dice: una masa de 20 kilogramos se sujeta a un resorte. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, calcular la constante K del resorte. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer, y que yo les dije en los videos donde resuelvo problemas, es determinar qué me piden. Yo lo estoy llamando incógnita, y que yo les enseñé. Si ponen atención ahí en los videos, se los digo y lo hago siempre, es primero, pues de identificar qué me están pidiendo, porque sé que una de dos, en los enunciados siempre, o me hacen una pregunta o me dan una orden. Aquí no me hacen una pregunta, pero sí me dan una orden. Me dice: calcular la constante K del resorte. Bueno, ya sé entonces qué es lo que me están pidiendo. El valor de esa constante K del resorte. Pero siempre me dan una condición o condiciones. No es cualquier constante. Vean, empieza el enunciado con un sí, y yo les digo que siempre que un enunciado empiece con sí es que es una condición, se llaman enunciados condicionales. Lo primerito es una condición. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es 2 sobre pi oscilaciones por segundo, entonces no es para cualquier resorte, es para un resorte cuya frecuencia de oscilación, la frecuencia la estoy simbolizando con la letra griega nu, es igual a 2 sobre pi. 2 sobre pi. Oscilaciones por segundo, que se le acostumbra llamar en sistema internacional hertz. Ok, ahí está. Bueno, esa es la condición.
Pero luego además me informa otra cosa que le voy a decir que es lo conocido. ¿Qué es lo que conozco? Pues que la masa que se sujeta al resorte, que es la que está oscilando, es de 20 kilogramos. La masa es de 20 kilogramos. Ahí está. Aquí está el resorte originalmente. Se le cuelga una masa, lo estira, aquí está la masa M, y claro, si se le da un jalón o si se lo comprime, pues va a empezar a oscilar a partir de su equilibrio, de su parte de equilibrio, va a estar yéndose hacia arriba y hacia abajo. Bueno, entonces ahí está, básicamente. Ahora, ¿cómo lo puedo resolver? No tengo que resolver una ecuación diferencial aquí, en realidad, pues de lo que yo les di, sabemos lo siguiente: cómo está definida la frecuencia, cómo se puede calcular la frecuencia. Entonces, sabemos que la frecuencia está dada por omega entre 2pi, y además omega cuadrada está definida como la constante del resorte entre la masa. Vean que entonces sí puedo establecer una relación entre lo que conozco, que es la masa, la frecuencia y mi constante. A ver, en primer lugar, yo de aquí puedo despejar, de esta expresión puedo despejar la constante. Finalmente, recuerdo, eso es lo que me está pidiendo el problema y no debo de perder de vista cuánto vale esta constante. Si la despejo de esta segunda expresión, obtengo que la constante es igual a la masa por omega cuadrada. Y además, si yo despejo omega de esta expresión donde está la frecuencia, obtengo que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Yo sé cuánto vale la frecuencia, eso me lo da el problema como condición, vale 2 entre pi, no es cualquier frecuencia. Y yo sé cuánto vale la masa, no es cualquier masa, es la masa para 20 kilogramos. La masa de este objeto vale 20 kilogramos. Esto quiere decir que si yo sustituyo, tengo aquí que la constante es igual a la masa por, ¿quién es omega? 2pi por la frecuencia al cuadrado. Simplemente hago aquí las operaciones. 2 al cuadrado es 4, pi al cuadrado es pi cuadrada, n por nu. En donde, si hago aquí la sustitución, obtengo que es 4pi cuadrada por la masa, es 20, por la frecuencia, 2 entre pi. Me fijo, este cuadrado con este pi se cancela, y entonces obtengo aquí 4 por 2 son 8, por 2, 16. Esto es 160 pi. Como está en el sistema internacional, pues tiene unidades de newtons por metro. Entonces, ya puedo concluir, voy a concluir. Por lo tanto, entonces, K es igual a 160 pi con unidades de newtons por metro. Ahí está. Claro que esto está en sistema internacional. Y sé que está en sistema internacional por la manera en que me dieron la frecuencia y la manera en que me dieron la masa. Ya está. Eso sería el resultado de lo primerito que me están pidiendo. Y ya quedó. Vamos ahora a resolver lo siguiente que me están pidiendo. Vean que eso es importante, la constante del resorte, porque como su nombre lo indica, es constante. No importa qué masa le cuelgue yo a ese resorte,
no va a cambiar ese valor de esa constante, sigue siendo el mismo resorte. Lo digo porque ahora me dice lo siguiente, la segunda parte, lo leo, dice, si la masa original, si esta masa se reemplaza por una de 80 kilogramos, calcule la frecuencia del movimiento armónico simple. Vean que entonces ahora me piden otras cosas. Primero, lo que me piden ahora es, una vez más, si lo leo, pues me doy cuenta que nuevamente me dan una orden, no me hacen una pregunta, dice, calcule la frecuencia del movimiento armónico simple. La frecuencia. Ahora me piden el valor de esta frecuencia. Es diferente porque estoy cambiando el valor de la masa. Es una masa más grande. Pero me da ahí una condición. Porque el enunciado empieza con un sí, es un enunciado condicional. Dice, si la masa original se reemplaza por una de 80 kilogramos, la condición es que ahora la masa vale 80 kilogramos. Bueno, quiere decir que ya no puedo dar como conocido esto ni esto que tenía yo antes, pero lo que sí puedo decir que sigue siendo cierto, igual que hace un rato, es el hecho de que la constante, como es el mismo resorte, pues vale lo mismo. Entonces, ¿qué puedo dar como conocido? Lo que obtuve en el inciso anterior, que mi constante es igual a 160 pi newtons por metro. Ok. Bueno, pero fíjense que nosotros sabemos, y lo quiero desarrollar, si quiero hacer un plan, pues es lo mismo que hace un rato, y además el dibujo sería básicamente el mismo. Claro, ya es una nueva masa, pero esencialmente el dibujo es el mismo. Tendríamos ¿qué cosa? Bueno, nosotros sabemos que la frecuencia, pues sabemos que la frecuencia que ando buscando está definida como omega entre 2pi. Y que la omega, a su vez, está relacionada con la constante del resorte como K entre M. Bueno, a partir de aquí, pues puedo hacer entonces las sustituciones correspondientes. A ver, en primer lugar, yo tengo aquí cuánto vale omega cuadrada. No me interesa omega cuadrada. Para saber esta frecuencia necesito saber el valor de omega, no de omega cuadrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que sacar simplemente raíz cuadrada y esa es una cantidad además positiva. Bueno, por nuestras definiciones físicas. Entonces, aquí implica lo siguiente. ¿Quién es omega? Pues es la raíz cuadrada de K entre M. Y tengo que la frecuencia es igual a omega entre 2pi, pues entonces esto significa, si sustituyo, que la frecuencia es simplemente lo siguiente. La frecuencia es igual a la raíz cuadrada de K entre M, todo esto entre 2pi. ¿Ya quedó? Bueno, si sustituyo ahora la información, pues lo conozco, ¿cuánto vale la constante del resorte? Sabemos que vale 160 pi. 160 pi. ¿Cuánto vale la masa? La masa que ahora me dicen que voy a utilizar como condición vale 80 kilogramos. Raíz cuadrada y todo esto dividido entre 2pi. Bueno, de aquí puedo cancelar estos ceros. 16 entre 8 es 2. Me queda raíz cuadrada de 2pi entre 2pi. Y ya quedó. Una pregunta. ¿Cuánto vale la frecuencia? ¿Qué pasó? ¿Alguien preguntó algo? Nosotros estamos diciendo, sí, yo. Sí, dime. Nosotros estamos diciendo que estamos trabajando con el sistema internacional. El peso no tendremos que convertirlo a libras para que hubiese coherencia en cuanto a las unidades. A ver, estamos en sistema internacional porque todo me lo dieron desde el principio en sistema internacional. Me dieron la frecuencia en hertz, oscilaciones por segundo.
Sistema internacional. Me dieron la masa en kilogramos, sistema internacional. La segunda parte, nuevamente, me dieron la masa en sistema internacional. No tienes para qué cambiar las libras. Si la quieres cambiar a libras es porque a lo mejor quieres obtener el resultado en términos del sistema inglés. Pero no tiene ningún sentido. Ah, sí, perdón, me confundí yo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces allí sí ya. Y ya quedó. Entonces ya podríamos aquí concluir. Por lo tanto, mi frecuencia es la raíz cuadrada de 2pi entre 2pi hertz. Lo puedo expresar así. O también podrían expresarlo, si quieren hacer el cambio, lo pueden expresar como 1 entre la raíz cuadrada de 2pi hertz. No importa. Es lo mismo. Y ya quedó. Esta es la solución a ese problema número 22. ¿Sí? Bueno, dudas antes de continuar. ¿No hay dudas? Vamos con el número 24 que me pidieron también. Vamos a ver, el número 24 les establece lo siguiente, lo leo, dice: una fuerza de 400 newtons estira un resorte 2 metros. Una masa de 50 kilogramos se sujeta al extremo del resorte y se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 10 metros por segundo. Halle la ecuación del movimiento. Entonces, tengo aquí el número 24. Bueno, empezamos. Una vez más, si lo leemos y lo interpretamos bien, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente y qué me están pidiendo. Y ya sabemos que yo identifico en el enunciado del problema lo que me están pidiendo porque una de dos: o me dan una orden o me hacen una pregunta. Aquí me dan una orden, dice, halle la ecuación del movimiento. Y la ecuación del movimiento de un resorte le estamos simbolizando como la posición como función del tiempo. Eso es la ecuación del movimiento. Eso es lo que me piden, que exprese yo la posición como función del tiempo. Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones. Condición. Vuelvo a leer, dice, una fuerza de 400 newtons estira un resorte de 2 metros. Una masa de 50 kilogramos se sujeta al extremo del resorte y se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida de 10 metros sobre segundo. Dirigida hacia arriba. Entonces, vean, lo último pues son mis condiciones iniciales. Dice, se la suelta desde la posición de equilibrio. Entonces, si se suelta desde la posición de equilibrio, quiere decir que al tiempo cero, la posición vale 0 metros. Estamos en sistema internacional porque me están dando todo en sistema internacional. Y luego me dice, además de eso, me dice que se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces, la derivada al tiempo cero me dicen que vale 10 metros por segundo, pero me aclaran, esa velocidad está dirigida hacia arriba. Y aquí no se nos debe de olvidar que hacia arriba quedamos que es negativo, como convención, y hacia abajo es positivo. Quiere decir que eso tiene signo negativo. Bueno, ya le puse allí su signo. Ahí están mis condiciones. Ahora sí, conocido. ¿Qué es lo que conozco? Las afirmaciones que me hacen. Dice que una fuerza de 400 newtons
Entonces tengo aquí una fuerza de 400 newtons. Dice que estira un resorte 2 metros. S, que es el estiramiento, igual a 2 metros. Y luego me dice aparte otras afirmaciones, que una masa de 50 kilogramos, se sujeta al extremo del resorte. ¿Sí? Entonces sé que tengo una masa de 50 kilogramos y las condiciones. Se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 10 metros por segundo y que hallamos la ecuación del movimiento. Ahí está. Bueno, podemos hacer un dibujo, por supuesto, de la situación. Tendría yo que dibujar dos cosas al mismo tiempo. Vean. Lo primerito que me dicen es que tengo el resorte. A ver, esta es la situación original. Aquí está el resorte sin masa ni nada. Pero digamos que esa es la primera situación. La segunda situación es que me dicen que hay una fuerza que estira el resorte y estira el resorte 2 metros. Es decir, de aquí a acá, este es mi estiramiento que sufre el resorte. Esa es mi segunda situación. Y mi tercera situación es que me dice, bueno, ok, esa es tu segunda situación. Y ahora dice que una masa de 50 kilogramos se sujeta al extremo del resorte y se la suelta desde la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? La tercera situación es que al resorte le colocamos una masa de 50 kilogramos. Aquí está la posición de equilibrio cuando le colocamos la masa. La soltamos y lo que me dice es que lleva una velocidad inicial hacia arriba, dirigida hacia arriba. Entonces va a subir, a bajar, va a estar subiendo y bajando. Ahí está. Entonces, esta es mi tercera situación. La ecuación del movimiento se refiere a esta tercera situación. La segunda situación me la dan. ¿Por qué? Porque esa me va a ayudar a descubrir la constante del resorte, porque seguramente la constante del resorte yo la voy a necesitar para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque recordamos que la ecuación diferencial que me ayuda a encontrar la ecuación del movimiento está dada de la siguiente manera. La voy a deshago todo eso, pero les recuerdo que nosotros sabemos lo siguiente. Vamos a hacerlo. Sabemos que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más k entre m por x es igual a 0. Esta es la ecuación que rige un oscilador armónico simple como este, resorte. Es decir, que si yo quiero resolver esta ecuación diferencial para encontrar la ecuación del movimiento, necesitaría saber la constante del resorte, que no lo sé. Si me fijo aquí en mi condición y lo que conozco, no sé cuánto vale esa constante del resorte, y debería saber la masa que está haciendo oscilar al resorte, la que está aquí en mi tercera situación, la que le colgué. Esa sí la sé. Me dicen vale 50 kilogramos. Bueno, ¿cómo puedo calcular la constante del resorte? Con eso que me dan al principio. La fuerza que utilizo para estirar al resorte y que estira el resorte 2 metros. Utilizo la ley de Hooke. Entonces, además, por la ley de Hooke, sabemos lo siguiente, que la fuerza es igual a la constante del resorte por lo que se estira el resorte. Eso significa
que si yo despejo la constante del resorte va a ser igual a la fuerza que está estirando, comprimiendo el resorte, entre el valor del estiramiento o compresión del resorte. Y eso lo sé porque me lo dicen, la fuerza que está estirando el resorte vale 400 newtons. Y lo que lo está estirando vale 2 metros. Pues esto me da 400 entre 2 es 200 newtons por metro. Eso es lo que vale la constante del resorte. 200 newtons por metro. Bueno, entonces aquí tengo, por lo tanto, mi constante es 200 newtons por metro. Eso está en sistema internacional. Ahí está. Vean que ahora sí, ya tengo cuánto vale esa constante K, ya tengo cuánto vale la masa que le estoy colgando al resorte para que esté oscilando, vale 50 kilogramos, pues ya entonces puedo resolver mi ecuación diferencial. ¿De dónde? Obtengo que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más la constante que acabamos de descubrir que vale 200 entre la masa que sabemos que vale 50 por x es igual a 0. Bueno, aquí puedo cancelar un 0 y además 20 entre 5 es 4, entonces me queda que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más 4x es igual a 0. Y pues esto ya lo sabemos resolver. Digo que ya la sabemos resolver porque no es nada más y nada menos que una ecuación diferencial homogénea lineal. Una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Y qué es lo que hacíamos para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales? Pues simplemente resolvíamos la ecuación característica. Voy a resolver la ecuación característica, que es una ecuación característica muy sencilla. Entonces, ¿qué tendría? M cuadrada, porque está asociada a la segunda derivada, no hay primera derivada, no hay término lineal, pero sí hay constante, más 4 igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación característica, es muy sencilla, me queda que M cuadrada es igual a menos 4, y si le saco la raíz cuadrada, me da las soluciones complejas conjugadas, que es que M1 es igual a 2i, o M2 es igual a menos 2i. Y por lo tanto, mi solución general, la posición como función del tiempo es igual a la constante 1 por el coseno de 2t más la constante 2 por el seno de 2t. Ok, esta es la ecuación diferencial general, pero no me interesa la general. Me interesa en particular la que cumpla con estas condiciones iniciales. Bueno, pues vamos a aplicar las condiciones iniciales, pero para ello necesito también saber cuánto vale la derivada. ¿Dónde? La derivada con respecto al tiempo es igual a la derivada del coseno es el menos seno y de 2t es 2, entonces me queda menos 2 veces la constante 1 por el seno de 2t, más la derivada del seno es el coseno y de 2t es 2, entonces me queda más 2 veces la constante 2 por el coseno de 2t. Ok, aquí tengo entonces mi derivada. Ahora sí aplico las condiciones iniciales. Empiezo. Para la posición al tiempo 0 igual a 0, ¿cuánto vale? Pues la aplico. Entonces aquí ya no escribo x de t, escribo lo que vale, que es 0. Es igual a la constante 1 por el coseno de 2 por 0, porque eso es lo que vale t, más la constante 2 por el seno de 2 por 0.
Aquí es seno de 0 y el seno de 0 es 0. Entonces eso simplemente me queda por seno de 0, que es 1, me queda la constante 1. Es decir, la constante 1 vale 0. No va a haber términos en coseno en la solución general, pero ahora aplico la otra condición inicial. Para la velocidad al tiempo 0 igual a menos 10, obtengo lo siguiente. Obtengo que sustituyo. En lugar de poner la derivada, pongo lo que vale, que es menos 10. Menos 10 es igual a menos 2 veces la constante 1 por el seno de 2 por lo que vale t, pero me dice el tiempo sigue siendo 0 porque es al inicio, por eso es la velocidad inicial, más 2 veces la constante 2 por el coseno de 2 por 0. Recuerdo otra vez que el seno de 0 es 0, esto se cancela, y el coseno de 0 es 1, entonces me queda simplemente 2 veces la constante 2, que si yo la despejo, obtengo que la constante 2 es igual a menos 10 medios, que esto es menos 5. Ok, la constante 2 vale menos 5. Y ahora sí, ya tengo cuánto vale la constante 1 y la constante 2, puedo dar mi solución particular, que es la ecuación del movimiento para ese resorte en particular. Y con esa masa, puedo concluir entonces que la ecuación del movimiento, la posición como función del tiempo, es igual. La constante 1, quedamos que vale 0. Ese término desaparece. La constante 2 vale menos 5, entonces es menos 5 veces el seno de 2t. Y ahí está. ¿Ya quedó? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, todavía hay varias dudas ahí que me preguntaron, Profe. eso lo resolvemos el día viernes. Profe. ¿Qué pasó? Te escucho. Yo sí me quedé con una duda. Sí, dime, te escucho. ¿Qué pasaría si las dos constantes se volvieran cero? Si, por ejemplo, la velocidad inicial fuera 0, entonces la constante 2 sería también 0. ¿Qué pasaría ahí? ¿O no Bueno, se da esa condición? Ahí hay que ver si se hace 0 esa constante 2 efectivamente. Yo le resolví por allí, si no mal recuerdo, en una de las sesiones anteriores, en donde aparentemente se hacía 0 la constante y no se hacía 0. En realidad lo que se hacía 0 era el otro valor. A lo mejor lo que se hace 0 es la función trigonométrica, independientemente del valor de la constante. Entonces la constante puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Eso significaría que tendrías, por ejemplo, si ese fuera el caso, entonces tendrías que poner constante 2 por el seno de 2t, donde la constante 2 podría ser el valor que tú quieras. En particular puede ser 0, pero podría ser menos 1, pero podría ser 5. Eso querría decir que es un problema que físicamente no tendría mucho significado. ¿Sí? Ahora, si vale 0, pues quiere decir que por allí a lo mejor lo soltaste allí desde el punto de equilibrio y no se movió, y en realidad se quedó estático. La posición vale 0 porque se quedó en el punto de equilibrio. En realidad nunca osciló, nunca se fue para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces podríamos dar esa explicación Físicamente, claro. de lo que está pasando.
Sí, depende de la situación. ¿Sí? Ah, ok. Sí, pero entonces, físicamente, pues, no, no sería, ¿no? No sería posible eso, porque no oscilaría. No oscilaría. Bueno, sí, puedes tú poner la masa de tal manera que quede ahí quietecita. Realmente no se va a quedar quieta si tú le das un pequeño impulso en tu condición inicial. Pero claro que puede estar en un resorte sin moverse, con la masa colgada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Continuamos con los otros problemas que están allí pendientes. Pero sí quisiera yo allí platicar. Miren,